uno de los horarios y días que nos estamos juntando no nos podemos juntar, ustedes aprovechan ese tiempo para cumplir con esos ejercicios, que si no nos pueden caer más adelante, en un momento que ustedes estén atollados, ¿cómo se dice?, atosigados de trabajo, y van a sentir la presión para entregar, y yo reitero que no hay tiempo para cumplimentar ese proceso. Cada uno de ustedes, cuando terminemos, se puede tomar el tiempo que necesite con el cuestionario final y los últimos trabajos prácticos. Pero yo planteo esto como hipótesis, ¿no? como idea inicial. Yo podría enviar unas 4 o 5 ejercicios que van a ser de carácter obligatorio al final. Ustedes los tienen en su poder, y si no se pueden cumplimentar estas 2 horas, pueden avanzar en algo que no se lo van a encontrar más adelante. ¿Qué opinan de esto? ¿Qué les parece? Y si no, sugerimos otra alternativa. Estamos en la A de alternativas todavía. ¿Quién quiere votar a favor o en contra? Yo voy regresando, Abel, me perdí ahí lo que estabas comentando. No, que Rogelio, estábamos repasando que cuando iniciamos el instructorado, dijimos que si se caía la conexión o hay un corte de luz en una de las sesiones, como estaban el equipo junto ahí en Hermosillo, yo los veía a todos, yo le mandé a Noé 2 películas, como el plan B de no encontrarnos y aprovechar que estaban juntos físicamente y poder ver una película y hacer un debate. Obviamente son 2 películas de alta exposición en inteligencia emocional, pero resulta que ahora no está en esa conexión física, cada uno se conecta de un lado distinto, y estábamos explorando con Héctor un plan B, porque en Buenos Aires empieza a subir la temperatura, entonces los meses de diciembre, enero y febrero hay posibilidad de corte de luz. Entonces yo me quedaría solo con el celular y sería medio inviable hacer un encuentro. Estábamos analizando cuál podría ser el plan B de esas 2 horitas que por una emergencia no nos podemos juntar. Y yo propuse, como van a tener que cumplimentar unos ejercicios por escrito, que los tienen que enviar a la dirección de la página web, yo propuse que se los junte todos en un mail, y si, supónganse en diciembre o enero, ocurre esto que estamos hablando, de ese lado de acá, ustedes aprovechan ese tiempo para algo que inevitablemente hay que hacerlo. Entonces, ganaron esas 2 horas haciendo algo que en otro momento, cuando ustedes ya quieren recibir el certificado y todo, y después los agarran en un momento complicado y se empieza a demorar eso, que a mí me gustaría adelantar esa parte, pero es mi idea. ¿Cómo? Creo que está bien no tener ahí un backup en caso de ser necesario. ¿Te parece bien entonces el adelanto? Yo mando los ejercicios, y si no nos podemos juntar, ustedes saben que pueden emplear ese tiempo y tener esos ejercicios hechos, que después yo voy a requerir que me los envíen. Esto ya es individual. Yo tengo que tener, como participante, ¿no? Tengo que tener los ejercicios de Rubén, los de Alan, los de César, los de Héctor, y le vamos a dar un feedback por escrito. Está bien, al nivel de la profundidad que estamos haciendo nosotros esto, es una formalidad, pero es importante, tenemos que cumplir igual para sentirnos bien todos. Tenemos que tener esa... Aparte también es una práctica, ¿no? También es una práctica poner por escrito, por ejemplo, esto. Ustedes el día de mañana que puedan contar, después lo van a tener que hacer en público, y en vivo y en directo, como se dice en la televisión acá en Argentina. Pero hacerlo por escrito, organizar el cerebro y poner, yo tuve o tengo esta adversidad, mi creencia bloqueante o negativa fue esta, y la escribo. La consecuencia anímica es esta, y la escribo. Y luego paso a trabajar esto, todo por escrito. Es un trabajo profesional, que yo creo que todos están en condiciones de cumplirlo, pero obviamente lleva tiempo. Lo que yo estoy proponiendo, como sé que a nadie le sobra tiempo, es la posibilidad de que ya sepan cuáles son los ejercicios. Algunos ya los vimos, otros los estamos por ver, y utilicen esas 2 horas para cumplimentar estos ejercicios, y que no les quede más adelante como tarea a cumplir.
Si están de acuerdo, también podemos ponerlo, Héctor, ¿cuál era? No digo mantra ahora, me corregí. Digo, ¿cuál era la frase de Peter Drucker? La mejor decisión, ¿cuál es? La que se puede rever. Lo dejamos claro, la dejamos pendiente para el jueves. Si alguien trae otra propuesta, que ustedes puedan organizar un debate, una exposición interna, lo que quieran, la escuchamos y terminamos de decidirlo. Total, esto es nada más que provisorio. Yo ya aporté una idea. El jueves pueden traer otras ustedes, las debatimos y las decidimos. ¿Les parece bien? Sí. Bueno, entonces continuemos. ¿A alguien se le ocurrió qué significó esa nueva versión de mi esposa? Mirá, no es que no te quieren a ti. Cuando ella me preguntó si yo tenía evidencias, yo le dije, realmente no, porque ellos me votaron a mí. Ellos necesitan el dinero, no entiendo lo que está pasando. Entonces ella me dice, yo no los conozco. Ella no los conocía, no podía estar segura. Pero tengo otra explicación alternativa a la tuya. ¿A alguien se le ocurre con la pista de que esos profesionales podrían tener miedo? ¿Qué podría haberse? Es un caso testigo muy interesante del peso de las emociones en un proyecto. Es interesante meditarlo un poquito. ¿Por qué? ¿De qué tendrían miedo y por qué? Y a mí no se me había ocurrido. Les doy otra pista. Pongámonos en el pellejo de profesionales de promedio 60 a 70 años, que nunca hicieron lo que yo les estaba proponiendo. ¿Qué ocurre con eso? ¿Qué puede haber pasado? Aunque ellos dijeron, ok, pusieron el gancho, como decimos en Argentina cuando alguien firma, ¿cómo se dice coloquialmente en México? Se dice ponerme un gancho en el sentido de aprobado. ¿Usan ustedes un término coloquial parecido? El gancho me lo habían puesto, pero el proyecto no avanzaba. ¿A quién se le ocurre una alternativa? ¿Miedo a qué y por qué? Pero les tiré una pista. Personas grandes, mucha trayectoria, nunca antes habían hecho eso. ¿Miedo a qué podría ser? Lo hemos visto en el ciclo de la motivación incluso. ¿Por qué alguien que dice sí al principio, al revés de Rogelio que dijo no, por qué alguien que dice al principio que sí, luego no responde como corresponde, valga la redundancia? No respondieron coherentemente. ¿Miedo a qué? Es muy común este miedo, ¿eh? Bueno, no común en el sentido de fácil de detectar, pero muy universal. ¿Alguno de ustedes ha pilotado un avión alguna vez? No. No. Pero me imagino que pasa? es pues, miedo a lo nuevo. Bueno, a ver, si estás comparando con un avión, estrellarse con eso que le vas a dar, entonces. Me imagino que va por ahí relacionado con eso, ¿no? A que fueran a ser reemplazados, podría ser. No, pero está muy bien. Mira, tú dijiste, arrancaste con una cosa interesante y luego te desviaste para el avión. Pero Ajá. son complementarias, Alan. ¿Tú qué dijiste al principio? Pues miedo a lo nuevo, como todo ser humano, ¿no? Exacto. Detente un segundo ahí. Parece una obviedad o parece sencillo. Sí, como todo ser humano. ¿Por qué no tendrían miedo a lo nuevo, Alan? Porque ellos tampoco tenían mucho para ganar personalmente. Era para la institución. Ahora, ellos tenían que aprobar un producto. Entonces, ¿por qué no contemplar que aunque ellos dijeron sí de palabra, es como el que tiene miedo al compromiso, ¿no? Hay libros escritos sobre eso. Y en terapia se ve mucho. Una persona que dice, sí, vamos a vivir juntos, tú y yo, pero luego no concreta. Llama miedo al compromiso. O sea, porque formar una pareja y empezar a convivir es un desafío importante. Para el que lo hace por primera vez, podría estar el temor de qué va a ocurrir. Es una novedad. Supónganse que me siento un poco inseguro, estoy un poco inmaduro. Entonces hay que responder que sí porque te quiero. Está el dilema de, ¿cómo que no quieres vivir conmigo?
No le puedo contestar, no, no quiero. Yo sí quiero, pero a la vez tengo miedo. Y como dice Alan, el ejemplo del avión, ¿no? ¿Miedo a qué? Oye, no estamos hablando de una pavada. Si vas a pilotear un avión, miedo a estrellarte. Si vas a respaldar un producto a los 70 años, miedo a que toda tu carrera quede complicada, no digamos anulada, porque tampoco era tan grave, ¿no? Nadie va a firmar un contrato con Avon, porque esto también es un poquito como conocimiento de un tema, ¿no? Si yo te digo, Alan, ¿son confiables las computadoras para manejar un call center? ¿Cuál sería tu respuesta? Porque yo tengo mis dudas. ¿Cuál sería tu respuesta, Alan? ¿Se puede prescindir de las computadoras en un call center? ¿Son inconfiables las computadoras en un call center? No se puede prescindir de ellas, pues obviamente es una fuente de trabajo. No podemos prescindir de ellas. Entonces... Bueno, anteriormente me dirías tú, era puro teléfono, sí, pero pues hace mucho que ya está obsoleto eso, ¿no? Claro, pero sí, tienes razón, pero ahora yo no podría competir. No podría competir con otro call center a puro teléfono. Entonces, esta comisión directiva le pasaba lo mismo, no podía competir con otras instituciones que hacían mejores congresos, tenían mejores sedes, porque le faltaba el dinero. Tenía que salir a buscar el dinero. Me dijeron que sí de palabra a mí, pero luego tenían temor a lo nuevo, tenían temor a lo desconocido. Entonces, el primer acierto, digamos, de esa charla fue que encontramos que no había evidencias claras de que no me querían a mí y que había una explicación alternativa. Ellos tenían miedo. Entonces, fíjense qué interesante cuando llegamos a la I. Vamos de nuevo con el caso del amigo que viene y me dice, mi esposa ya no me quiere. Viene mi amigo y me dice, mi esposa ya no me quiere. Llegamos a verificar evidencias. Si las evidencias están, ¿qué implica eso? Si me muestra el WhatsApp lleno de me voy a separar de ti, me voy a separar de ti, ¿qué implicancia tiene la evidencia del WhatsApp positiva? Que mi amigo va a perder su pareja, ¿no? Se va a romper ese matrimonio. Por lo menos estadísticamente va a ocurrir eso. O sea, cuando tú tienes o no tienes evidencias, puedes pasar al siguiente paso que, ¿y qué implica esto que estoy descubriendo? Alan usó una buena palabra para este caso. Dijo, yo no renunciaría, yo investigaría un poco más. Entonces yo sigo tu consejo, Alan. Yo, a través de mi esposa que me ayudó, investigué un poco más y descubrí que sí había miedo. Entonces, retrocedamos un paso. Si yo tenía evidencia de que no me querían a mí, creo que hasta Alan va a estar de acuerdo que no valía la pena persistir. Es como seguir a una chica y ella te mira a los ojos y te dice, no me gustas, no voy a tener nada contigo. Si tú la continúas, ¿cómo se llama eso actualmente? Por fortuna, en el siglo XXI. ¿Cómo se llama cuando alguien dice que no y la otra persona insiste? ¿En el trabajo? ¿En la calle? Persistente. No, pero Alan, estoy hablando de que tú te le insinúas a una compañera de trabajo, siendo soltero, ¿no? Y ella te dice claramente que no y no me molestes, te pide, y tú insistes. ¿Qué puede ocurrir contigo? ¿Que ella te acuse de qué? Las feministas le pusieron acoso. Claro, o sea, el término es explícito y es razonable. Antes se ocultaba mucho, esto se disfrazaba, se negaba, se barría bajo la alfombra, y ahora por fortuna está expuesto. O sea, empezaron en Hollywood y ahora se extendió. Yo sé que en México hay muchas protestas feministas, está muy bien. El acoso sexual es un problema. ¿Y qué es acosar sexualmente? Cuando alguien te dijo que no y tú estás insistiendo. Entonces, si tú tienes la evidencia del no de tu pareja, te vas a tener que separar. Si no están las evidencias de mi amigo, implica, devuelvo la sugerencia de Alan, implica que hay que investigar más. Implica que él tendrá que hablar con su esposa y decirle, ¿qué significa que me sienta yo ignorado, o me sienta más maltratado que nunca antes, o me sienta que vos no me querés como antes? Tendrán que seguir
el diálogo, la comunicación, para ver la verdadera implicancia. Ojo, todavía, si no había evidencia, cuando uno sale a buscarla, mi amigo puede descubrir que la esposa no se animaba a decírselo, y al final se lo termina diciendo claramente. Pero nosotros estamos buscando, a través de la interpretación de las implicancias, cuáles son los hechos. Entonces, cuando descubrimos que había una posibilidad de que no es que no me quisieran a mí, sino que tenían miedo, yo fui a la doctora Valle y se lo pregunté. Le dije, mire, a mí me parece muy raro que me hayan rechazado 5 empresas de nivel con 5 productos de uso público consuetudinario. ¿Y usted qué opina de eso? ¿Saben lo que me respondió? ¿Evidencias? Me parece rarísimo. Entonces, ella me abrió la puerta para que yo le dé una hipótesis. Si ella me hubiera dicho, no, la verdad que nos arrepentimos, no queremos trabajar más con usted. Listo, me voy. Porque ahí, aunque Alan me sugirió, yo persistiría. Si ellos se habían arrepentido, habían tomado la frase de Peter Drucker y habían reveído la decisión, y me dice en la cara la doctora Valle, mire, no, la verdad que nos da miedo a todos, nos arrepentimos. Bueno, listo, rompemos el contrato y se terminó. Pero no fue así, fue al revés. La doctora Valle estaba frustrada, un poco enojada, preocupada, y me dijo, sí, yo también creo que tienen miedo. Entonces, con esta nueva evidencia de que ellos tenían miedo, ya no implicaba que no me querían a mí. Y ahí sí, Alan, yo seguí tu consejo. Dije, atención, la puerta no se cerró aquí del todo. Tengo que persistir, pero ¿cómo? ¿Qué hago? Entonces, dialogando con la doctora Valle, y después también con mi esposa, ¿qué descubrimos? Que la doctora Valle en una comisión directiva, como si fuera en el Congreso, a ver, les hago una pregunta, ¿cómo está López Obrador con su fuerza legislativa en el Congreso? Cuéntenme un poquito, ¿tiene mayoría absoluta? ¿Tiene mayoría simple? ¿Tiene minoría? ¿Cómo es el caso de el tema parlamentario en todas las democracias? ¿Cómo es el caso de tiene mayoría, pues, casi absoluta, podría decir. Bien. Te pregunto tu opinión, Alan. Si AMLO tiene mayoría absoluta, ¿es lo mismo que si tuviera minoría y depende de la oposición? No. ¿Es el mismo escenario para ti? No, pues definitivamente no. Obviamente no. Entonces, ¿qué dato me faltaba a mí? Por eso lo interesante de persistir un poquito en este esquema. ¿Qué dato me faltaba a mí? Que la presidenta y un grupo de seguidores fieles de ella no eran mayoría en la comisión directiva. La mayoría habían aceptado a regañadientes promover productos, patrocinar productos. Esto técnicamente dice la publicidad recomendado por la Asociación Argentina de Dermatología. Entonces yo tenía un nuevo dato que implicaba que tenía que persistir, como dice Alan, pero tenía que hacer algo nuevo. Tenía que salir alguna idea creativa de eso. Si a mí no se me ocurría ninguna idea creativa, si no se me ocurre cómo negociar, qué hacer, de vuelta se va a presentar la opción de la renuncia. Es como un presidente que por estar en minoría no aprendió a negociar, no le gusta o no sabe negociar, entonces si le bloquean todas las iniciativas que hace al Poder Ejecutivo, va a tener que renunciar. Entonces, por suerte, en general, la gente no renuncia, a menos de agotar las instancias. ¿A alguien se le ocurre qué se hace en una situación así? Yo sé que estoy planteando cosas un poco difíciles, pero para eso estamos, ¿no? Para también sorprendernos de la posibilidad de descubrir a través de la versión de otra persona, poniéndonos en el lugar de otra persona, cómo se resuelve un caso como este. Yo ya había decidido no renunciar, Alan, pero me faltaba, pero ¿cómo sigo? Está muy bien tu sugerencia, sí, ¿por qué no persistes e investigas más? Entonces yo me junto contigo en un bar y te digo, Alan, tu consejo valió oro para mí, te lo agradezco mucho de corazón. Gracias a que no renuncié ese día,
porque te escuché, que tú me dijiste, yo persistiría, investigaría, mira de lo que me enteré. Me enteré que la presidenta y un grupo de fieles, la comisión directiva creo que eran 20. Bueno, con ella había 7 u 8. O sea, no alcanzaba la mitad exacta. Entonces la mayoría de los conservadores, digamos, vieron como si en política uno dijera el ala liberal y el ala conservadora, el ala de izquierda y el ala de derecha. Bueno, el ala liberal de la presidenta y su grupo íntimo no eran mayoría, ganaban los conservadores. Entonces yo tenía que hacer algo para salir del atolladero. No quiero, yo estoy, digamos, se los quiero contar lo antes posible, pero también es bueno hacer una pausa y ver si a ustedes se les ocurre algo, como si estuviéramos viviendo la situación y nos ayudáramos mutuamente. ¿Qué se les ocurre que se puede hacer en una situación así? ¿O qué habrían hecho ustedes? Sí, a ver, ¿me escuchas? Sí, Rogelio, a ver. Pues yo atacaría dos frentes. Primero, buscar cuáles son los objetivos de esa ala conservadora, y el otro frente ya lo sugirió Alan. Investigar un poco, a lo mejor existen algunos casos de éxito en algunas otras instituciones, en otros países, eh, con las mismas empresas que traías a patrocinio, qué experiencias tenían con otras empresas y en otras entidades. Se cortó, Rogelio. ¿Me escuchas ahí? A ver. Sí, ahí se recuperó, sí. Los dos frentes. Uno, Uno sería buscar los objetivos del ala ¿qué conservadora, persigue la Comisión Conservadora? Sí. Y el y otro, el otro, lo mencionó un poquito Alan, investigar un poco con las empresas que vienen a patrocinar, si tienen alguna experiencia con otras instituciones, a lo mejor en otros países, buscar algún caso de éxito que se pueda plantear al ala conservadora. muy bien. Yo te anticipo, Rogelio, está muy bueno tu criterio. Y yo ya uno de ellos lo había hecho. Yo había supuesto que ellos no tenían miedo porque en mis exposiciones de los productos y las empresas les mostraba ejemplos donde otras instituciones médicas ya habían respaldado productos similares. Entonces eso me hizo descontar que ellos ya confiaban en mí y no iba a haber obstáculos. Me llevé una sorpresa, porque así son las emociones. Es como si yo te explicara, tú confía en tu novia y después de 2 años y medio está bien el noviazgo, te va a ir bárbaro. Y tú dices sí, pero sientes que no, tienes miedo. Entonces tú aceptas mi experiencia, mis argumentos, pero sigues sintiéndote inseguro. Entonces, lo que acá había ocurrido, pero está muy bueno lo primero que dijo Rogelio, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos de esa comisión conservadora? Bueno, eran eludir el problema, Rogelio. Eran rechazando, no tenemos ni siquiera que trabajar de más. Otro detalle interesante, ¿no? Ellos al aprobar los productos tenían que hacer su parte, tenían que investigarlos los productos y después expedirse, dar su veredicto. Entonces fíjense qué interesante. ¿Qué pasa si mi novia me dice, pero ¿por qué no nos vamos a vivir juntos? Y yo tengo una mezcla de miedo y zona de confort. Cuando te lo cuento a ti, Rogelio, te digo, mira, ¿sabes cuál es la verdad de la historia? Por un lado, Rogelio, me siento un poco inseguro. No sé si me va a salir bien la convivencia. Y por el otro, estoy bárbaro viviendo solo. Entonces no sé cómo decirle a mi novia, no le puedo decir estas dos cosas de esta manera. ¿Se entiende el punto? Pero está muy bien, el aporte de Rogelio ha sido crucial. Hay un elemento más. ¿Quién era mi aliada principal? ¿Quién me recuerda? Sí, bueno, aquí Héctor. Sí, Héctor. Mi teoría, y que a veces pasa, ¿no? En la práctica, el hecho de que estuviera yendo bien las cosas contigo y con la directora, que había una lucha de poder, pues eso
la justificaba ella para seguir al frente de la institución, y que la mejor manera, pues, de que ella no pudiera continuar era echar abajo el proyecto que lleva caminando, ¿no? Porque, por lo que tú nos comentas, no iba a ser fácil echar abajo ese gran crecimiento, todo lo que estaban logrando, y pues eso era que permaneciera más ella en el puesto, ¿no? Y era, como decimos en México, era la manera más sencilla de meterle una zancadilla. Esa Se me sería perdieron una, te escucho muy una bajito, Héctor. Se me perdió la última parte, te escucho muy bajo y se me perdió la última partecita. Perdón, te actualizo información, así cuando me devuelves el feedback. Sí. Héctor, ella era muy bien reputada, muy trabajadora y tenía un mandato como de 3 años para adelante. Ahora, ¿me vuelves a repetir el final de lo que de tu argumento? Sí. Quitándote a ti de en medio y con lo que habías logrado, lógico, ese era un punto para ella, para seguir al frente de la institución. Pero al ver el desarrollo que se estaba dando, y como ocurre en varios grupos, las divisiones de poder, pues era lo más fácil meter una zancadilla, o sea, tumbarte a ti, tumbarla a ella, para que no lograran sus objetivos, porque creo que eso le hubiera hecho más fuerte a ella en su puesto, ¿no? Bueno, esa es otra de las líneas que considero, excelente. las he Sí. vivido. Bueno, excelente posibilidad de lo que dice Héctor. Te voy a decir con toda sinceridad, Héctor, porque yo en ese momento, si me agarrabas en el 98, te hubiera dicho, sí, tienes razón, son unos malditos. Hoy te digo con más ecuanimidad que hay posibilidades de que sea como tú dices, pero no aparecieron las evidencias. Porque lo que aporta ahora Héctor es muy interesante, es otra posibilidad más de la vida organizacional. Como dice él, hasta en las familias hay luchas de poder. Y la familia, si es la misma sangre, los seres que se quieren, hay lucha de poder, ¿qué podemos esperar de las empresas y de las ciudades y de los países? O sea, lo que aporta Héctor es pleno realismo. Pleno realismo. Aparte del miedo, puede una persona experimentada ver la oportunidad de desplazar a otra, de frustrarle sus proyectos y decir, y después por ahí me toca a mí el poder. Entonces, atención, como alternativa, excelente aporte el de Héctor. Había que explorar eso también. Para la propuesta de Alan de investigar, había que investigar esto. Como no había evidencias, Héctor, la doctora fue prudente y charlando con ella, que es la parte complementaria de lo que dijo Rogelio, ¿no? Para complementar la propuesta de Rogelio, averiguar cuáles eran los objetivos de la parte conservadora, no querían trabajar demasiado y no se querían arriesgar. Perfecto. La otra propuesta, ¿cuál hiciste, Rogelio? El segundo punto. El de investigar un poco algunos otros casos similares con las empresas que iban a patrocinar. Bueno, ese caso yo ya lo había cumplimentado, pero surge una variante de tu propuesta, Rogelio. ¿Sabes lo que ocurre cuando la doctora y yo nos damos cuenta que estamos aparentemente en un callejón sin salida? Es la doctora la que averigua cómo actuaron otras instituciones médicas. Y ella termina tirando el salvavidas final de la situación. Porque en realidad hay una cuestión en el medio que es interesante, que fue la siguiente. Yo me vi obligado a presionarla a la doctora de encontrar una solución, porque si no le dije yo quiero renunciar, doctor. Si nosotros no solucionamos este problema, no hay empresas indefinidas y yo no tengo tiempo y energía ilimitados para trabajar sin resultados. Sí, Entonces, de hecho, a eso me refería un poco, Abel, no a tanto a los productos, ni al prestigio de los productos, ni las marcas, sino el cómo se implementaron. Exacto. Bueno, muy bien. Excelente propuesta de Rogelio. Hace unos años atrás, Rogelio,
podría haber sido difícil tu propuesta, porque no existían la información, no existía internet, no existía nada, y cada institución o empresa se guardaba la información para sí, no, había pocos libros, 40 o 50 años atrás. Hoy, la propuesta de Rogelio, el que no la quiere tomar es porque está bloqueado. Porque tú te pones a investigar, bueno, lo más fácil es levantar el teléfono y hablar con un colega, ¿no? Pero supongamos que no pudiera hablar con nadie, ¿cómo ejecuto la propuesta de Rogelio y la de Alan de investigar? Y me pongo en Google y empiezo a investigar casos posibles, cómo se hizo. Si sé inglés, averiguo en inglés. Saben que la proporción entre, a ver si alguien conoce el dato, cuánto de material, de contenidos intelectuales y de todo tipo, científico, filosófico, hay en castellano y en inglés en la web. ¿Alguien alguna vez leyó un dato? Hay 2 o 3 datos circulando, pero para aproximarnos un poco, voy a dar uno prudente, ¿eh? O sea, yo busco información en castellano. Si busco en inglés voy a tener otro resultado. Los que se dedican a las estadísticas en Internet han sacado una proporción, que si yo busco instituciones, marketing de instituciones sin fines de lucro, en castellano, tengo un quantum de información. Si busco en inglés, ¿sabe cuál es la proporción? Para valorar lo que es aprender inglés, ¿no? La proporción, bueno, no tengo espacio acá. La proporción es 8:2. O sea, por 2 partes de información que yo encuentre en castellano, voy a encontrar 8 en inglés. El volumen de información que hay en inglés supera enormemente a lo que hay en castellano. Entonces fue un pequeño desvío para que lo tengamos en cuenta, ¿no? Entonces Rogelio me dice, recurran a un caso testigo, paradigmático, como lo que era, un caso de éxito, y bueno, si no se puede imitar la fórmula exactamente, adáptenla. Rogelio, te felicito porque fue lo que ocurrió. La doctora, preocupada con mi atención, puede sonar feo, pero yo tuve que presionar, porque la doctora tenía muchos temas, ¿no? Como presidenta. Entonces yo le dije, mire, en cuanto a mí, si en un mes no tenemos una solución, yo renuncio. A usted no le causo ningún perjuicio, creo que no estoy violando ningún acuerdo, no me estoy portando mal. No, lo comprendo, me dijo ella enseguida. Entonces le dije, bueno, ¿le parece razonable un mes? Sí, me parece razonable. A los 10 días apareció con la información que plantea Rogelio. Entonces me dice, ¿sabe lo que averigüé? ¿Qué averiguó, doctora? Que otras instituciones no le plantean los productos y las empresas directamente a toda la comisión directiva, porque que se pongan de acuerdo 20 profesionales que piensan distinto es complicado. Y puede existir esto que dijo Héctor, la puja del poder puede estar, además de la puja de percepciones, puede estar la puja del poder. Parece poco 20 personas, pero entiendan que en una institución es como decir, son 200 diputados o 2000. ¿Cuántos diputados hay en México y senadores? Son centenares, ¿no? Como 500 diputados. 500 diputados. 500 diputados y creo que 100, los senadores no lo recuerdo, fíjate, sí, andan como de dos por, son como 60 porque son 2 por estado, más o menos. Claro, entonces, Alan, a ti en principio te puede sonar poco 20 personas decidiendo en una institución, pero si tú piensas que para un país de más de 100 millones de habitantes hay 500 personas que deciden, y acá estábamos hablando de una institución de 3.000 médicos y había 20, o sea, 20 es muchísimo. Es poco en función numérica neta, pero es mucha gente con la posibilidad de bloquear proyectos. Entonces la doctora me dice, ¿sabe cuál va a ser el plan de acción? Y si no funciona, usted renuncia. Yo voy a crear una comisión directiva, yo voy a hacer votar una comisión especial de investigación de los productos y empresas que usted presente. Vamos a empezar de nuevo. El protocolo no va a ser que usted lo presenta en una reunión de comisión directiva y después se arma el debate que se armó y no nos ponemos de acuerdo. Usted se lo va a presentar a unos colaboradores míos que sí tienen ganas de trabajar investigando el producto, porque recuerden que lo que pasaba ahí también era lo que yo dije, la zona de confort. O sea, los que se oponían, como se oponían de entrada y ganaban, los que querían progresar y querían investigar los productos no podían hacerlo.
porque habían quedado en minoría. Entonces, se perdían en esas iniciativas. La doctora me dice, al crear una comisión reducida específica para este proyecto, es muy probable que cuando 5 profesionales hayan investigado y dado su visto bueno, el temor de los conservadores se disipe. Porque ya no es usted explicándole a ellos, usted que no es médico. ¿Saben una vez lo que me dijo uno de ellos? En la cara, eso sí me lo dijo, evidencia. Usted no es médico. Un buen argumento, ¿no? Igual era un poquito fuera de lugar, porque yo no estaba haciendo una práctica médica, pero fue como un llamado de atención de, usted no conoce la responsabilidad de los médicos y de las instituciones médicas. Usted está en marketing. Quizás lo dijo un poquito despectivo, son el mensaje subjetivo que hemos estado investigando, ¿no? En autoconciencia. A mí me había llegado el mensaje de que no podían confiar 100% en mí porque yo no era médico. Entonces la doctora Valle, con mucha inteligencia, me dice, lo que vamos a hacer es que un grupo de colegas y yo, otra cosa interesante, ¿no? Cuando un líder se compromete, no es que ella no estaba comprometida de entrada, pero ella pensó que no iba a hacer falta. No se imaginó que la comisión directiva como dice, volvamos a sobrevuela un poco la hipótesis de Héctor, por eso te vuelvo a felicitar, Héctor, la experiencia, ¿no? La doctora también se sorprendió sobre la marcha de que se le bloquearan las 5 propuestas. Entonces, ¿qué hizo como un buen líder? Asumió una carga de responsabilidad. Me dijo, usted presente de nuevo, como si fuera por primera vez, a mí y a la comisión directiva, que la grande nombró a una chica, y hacemos la prueba. Entonces, ¿cómo funcionó eso? Funcionó, siendo un protocolo distinto, funcionó de una manera operativa distinta. ¿Y qué neutralizó en términos de lo que a nosotros nos interesa? Neutralizó las emociones improductivas de esta gente conservadora que yo, insisto, a pesar de que acepto mucho la sugerencia de Héctor, también está la frase, dales el beneficio a los demás seres humanos, dale siempre el beneficio de la duda. Porque si uno siempre lo primero que hace es decir, tú no tienes buena voluntad, tú estás luchando por el poder, no sé qué, y se equivoca, es bravo. San Francisco de Asís decía que tus palabras, aunque sean admonitorias, sean tan dulces que no te molestes si te las tienes que tragar. Es un consejo de un santo, pero que es tan válido como una frase de Goleman, ¿no? Siempre si usamos el camino amable, el camino no de la credulidad y de la ingenuidad, pero sí el camino de la bondad, el camino de dar el beneficio de la duda a las otras personas, en una de esas, como me pasó a mí, que lo único de lo que puedo dar fe, comprobé que tenían miedo. Tal vez podía haber algo de lo que insinuó Héctor, de lucha, y había algo de zona de comodidad. Algunos no querían trabajar, porque estaban ad honorem. Era entendible eso también, ¿eh? Era entendible. Entonces, ¿qué ocurrió? Apareció la última letra, que es una palabra mágica. Lo que empezó como una gran adversidad y me puso a mí al borde de la renuncia, se me convirtió en una herramienta fantástica de supervivencia durante 10 años. La pasé fantástico. Yo les dije que solamente iba cada 2 o 3 años a renovar el contrato, pero yo cumplía otras funciones en la institución. Por ejemplo, la institución hacía una vez por año eventos y yo comercializaba los stands con laboratorios y empresas. Pero la verdad que era un paseo mi trabajo. O sea, al principio yo tuve que hacer una gran inversión de tiempo y esfuerzo y después fue al revés. Yo recibía regalías a cambio de muy poco inversión de tiempo y esfuerzo de mi parte. Y otra cosa extraordinaria que sucedió es que cuando, a ver quién me lo dice a mí, ¿no? Si ustedes y yo estamos en una negociación y hay un momento de zozobra, yo dudo de ustedes y ustedes dudan de mí. Así, inesperadamente. Yo desconfío un poquito de ustedes, ustedes desconfían un poquito de mí. Seguimos comunicándonos de buena fe, con el beneficio de la duda, y llegamos a un acuerdo. ¿Qué pasa después del miedo a veces, cuando se resuelve bien? ¿Qué viene? ¿Quién me lo dice? A ver, haciendo memoria de alguna experiencia de ustedes.
Esto pasa en la pareja, pasa en la familia, pasa en las empresas, en las sociedades. Después de superar positivamente la desconfianza y el miedo, ¿qué recibimos como premio? Si hemos superado esa prueba, ¿les pasó alguna vez esto? Ustedes llegaron a dudar de alguien, puede ser un proveedor, un colega, un socio, un familiar, Puede y ser luego, confianza, a ver. ¿qué aparece, Rogelio? Confianza, La confianza. ¿Y es posible que gracias a que volvemos a confiar el uno en el otro, terminemos amigos? muy probablemente. Muy probable. Donde mejor me la pasaba yo era en las fiestas de fin de año de esa institución. Todos antes estaban un poco a la defensiva, ¿no? Me trataban muy de usted y no sé qué. Después de haber sorteado el problema y cuando vieron que entraba dinero y que la cosa funcionaba y que ellos podían hacer mejores congresos y empezaron a construir el aula, Abel se convirtió en un amigo y ellos fueron mis amigos también. Hasta el que me dijo, usted no es médico, no me acuerdo, pero capaz que me dijo, menos mal que no era médico. Entonces, esto es una historia verídica que me ocurrió a mí. Insisto, yo no tenía esta herramienta. Esto aparece cuando uno aprende algo y dice, pero esto es cuando yo hice tal cosa, me aproximé a esta técnica, porque Seligman no la inventó de la nada. Seguramente trabajando con grupos humanos, porque recuerden que esto viene de un autor que exploró claramente qué le pasa a las personas que sufren adversidad muy fuerte en la vida. Si ustedes no pudieron todavía frecuentar las lecturas del módulo, que ya, por favor, si para el jueves o el martes que viene pueden tener una exposición para hacer, iríamos cerrando el módulo 5, Seligman lo que hace es descubrir algo que se llama desamparo aprendido en los seres humanos. Yo les conté que lo hizo con niños que habían, mejor dicho, con adultos que habían sido niños en la década del 30. Habían vivido una adversidad tremenda. La pobreza, la discriminación, el sufrimiento, las penurias, las privaciones, las crisis de familia, las crisis matrimoniales en esa época. Esos niños eran personas muy sufrientes y muy, en un punto, se me pone la piel de gallina no usar esta palabra, pero eran hasta cierto punto impotentes. El desamparo aprendido te deja como sin herramientas para luchar contra la adversidad. Es muy triste. Por eso cuando en ocasiones anteriores Héctor ha dicho, y yo lo digo para mi país, lo que puede salvar a los seres humanos de las pobrezas y las penurias y las luchas, las guerras civiles y todo lo demás, es la educación, es porque la educación es una herramienta integral. La educación no solamente te da conocimientos, rescata tu dignidad como ser humano. Yo me supongo que hasta esto no lo sé con seguridad, pero imagínense que en la década del 30, la crisis mundial que fue el preludio del nazismo, seguramente también colapsaron los sistemas educativos. Los niños habrán empezado a faltar en la escuela o iban con hambre y ya se empezó a resentir el aprendizaje. Entonces Seligman, al trabajar con toda esa gente, se vio obligado a descubrir, como dijo Rogelio, un caso de éxito, aunque sea. ¿Cómo fue que este niño fue resistente, como investigaron los científicos las epidemias, ¿no? Y descubrieron las vacunas? ¿Cómo es que esta persona no se enfermó? Entonces, como dijo Alan, el camino de la investigación. Seligman, al investigar algunos casos de éxito de esos adultos que habían pasado por las mismas penurias que la mayoría, empezó a armar este esquema y se dio cuenta que esto funcionaba. Y por eso está en este bestseller que yo les comenté, que se llama El optimismo se aprende, y acá lo estamos compartiendo. Entonces, yo les conté este caso testigo, que es totalmente verídico para mi vida, imborrable, para que ustedes traten de construir, especialmente por escrito, porque hay que entregar ese ejercicio, un caso donde no sea como el de Rogelio, que igual se lleva las felicitaciones, ¿no? Cuando dijo no de entrada, él solucionó un problema de manera instintiva o intuitiva. Entonces, excelente. Cada vez que pase eso, excelente. Pero ¿qué pasa si necesitamos tiempo
es una situación difícil y como propuso Alan, no podemos renunciar, hay que persistir y hay que encontrar un camino creativo. Entonces, en un caso así, viene muy bien seguir este lineamiento. Entonces, yo les voy a proponer, pues ya se nos van acabando el tiempo, yo creo que Alan, tú sí no propusiste, ¿no? Un ABC en clases anteriores, una adversidad, una creencia así bloqueante o negativa, y luego cómo te sentías. No estuviste, ¿no? No, La oportunidad. no estuve en la clase anterior. No estuviste. ¿Qué te parece si tú tomas el desafío para el jueves, espero que puedas estar, pero a los demás también, de reflejar un par de casos que tengan algo que ver con esta estructura? O resueltos, como conté yo, o que lo propongan. Que alguno de ustedes venga con una inquietud, que puede ser incluso de tipo social, o sea, importante, de tamaño, el tamaño no importa, puede ser de personal e íntimo hasta un problema social. Entonces lo plantea, si tienen uno en mente, les ocurrió una experiencia como la que tuve yo, pueden contar esa. Y si no la tienen, pueden plantear. Hoy no estuvo Jesús, pero yo lo que pensaba hacer, si aparecía Jesús, era preguntarle cómo te fue en la fiesta el sábado. Ustedes se acuerdan que Jesús planteó una adversidad con dos familiares a los que iba a ver en una fiesta el sábado pasado. Le fue bien, Abel anda crudo todavía. Sí, anda crudo. Bueno, con él podemos volver, si él está presente el jueves, lo que yo les propongo es que el jueves practiquemos un poquito de trabajo en equipo con el caso de un compañero. Si plantea Alan una situación, vamos todos a sugerir idea de A y U. Si es Jesús, con Jesús. Pero, o sea, toman la iniciativa ustedes. La volvemos a anotar, las palabras, porque así se les facilita. Algún día ya la van a saber de memoria y nunca más se la van a olvidar. Y las practicamos con un caso concreto. ¿Les parece bien? Para el jueves. Ok. Bueno, entonces, gracias, Héctor, nos vemos, Rogelio, Alan, hasta el jueves. Muchas gracias, Rubén. Nos vemos el jueves. Gracias. Adiós, suerte. Adiós, adiós. Bueno.